La doctrina del pecado es un concepto fundamental en la Biblia y se refiere a la desobediencia a las leyes y mandamientos de Dios. A continuación, te ofrezco una explicación clara y sencilla basada en la Escritura. Número 1. Definición del pecado. La Biblia define el pecado como la transgresión de la ley de Dios. En primera carta de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto significa que el pecado es cualquier acción, pensamiento o actitud que va en contra de lo que Dios ha establecido. Número 2. El origen del pecado. El pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. En Génesis 3, se relata cómo desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, lo que trajo consecuencias no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Romanos capítulo 5 verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Número 3. La naturaleza del pecado. La Biblia enseña que todos los seres humanos son pecadores por naturaleza. Romanos capítulo 3 versículo 23 afirma, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que cada persona, sin excepción, ha pecado y está alejada de la perfección de Dios. Número 4. Consecuencias del pecado. El pecado tiene consecuencias graves. La principal consecuencia es la separación de Dios. Isaías 59 versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Además, Romanos capítulo 6 verso 23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, lo que implica tanto la muerte física como la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Número 5. La redención del pecado. A pesar de la gravedad del pecado, la Biblia también ofrece esperanza. Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo, Jesucristo, para redimir a la humanidad del pecado. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, las personas pueden recibir perdón y reconciliación con Dios. Número 6. La lucha contra el pecado. Aunque los creyentes son perdonados, aún enfrentan la lucha contra el pecado en su vida diaria. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 y 17, se nos enseña que debemos vivir por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto implica un esfuerzo constante por seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Número 7. La importancia del arrepentimiento. La Biblia también enfatiza la necesidad de arrepentirse de nuestros pecados. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es un cambio de corazón y dirección que lleva a una vida nueva en Cristo. En resumen, la doctrina del pecado en la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, que el pecado tiene graves consecuencias, pero que a través de Jesucristo podemos encontrar perdón y redención. La vida cristiana implica una lucha constante contra el pecado, apoyados por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo.